Los volcanes. Una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza y uno de sus mayores misterios. Hay más de 1500 volcanes activos repartidos por el mundo. 500 millones de personas viven bajo su sombra, expuestos a una constante amenaza. Desde Estados Unidos, el volcán de Yellowstone es uno de los mayores volcanes activos del mundo. Hasta Europa, pasando por Asia, la posibilidad de una erupción mortal es muy real. Pero, ¿qué es lo que ocurre realmente bajo la superficie de la Tierra? ¿Cuál es la causa de las erupciones? ¿Podemos predecir cuándo estallarán o la magnitud de las erupciones? Cada volcán es singular. No hay un único método para desvelar todos sus misterios. Estos son los retos a los que se enfrentan los científicos. Pero ahora, las nuevas tecnologías permiten desentrañar los secretos de la Tierra mejor que nunca. Podemos reconstruir una imagen tridimensional como la que obtendríamos con una resonancia magnética o un escáner. Los científicos estudian gases invisibles y aguas termales. Miden imperceptibles movimientos de la Tierra y usan rayos cósmicos del espacio. Y todo con el objetivo de desvelar los secretos de los volcanes más mortales de la Tierra. Estamos en la diminuta nación isleña de Vanuatu, situada en el Océano Pacífico. Este es Ambryn, uno de los volcanes más activos del mundo. El explorador Jeff Mackley accede al cráter de 800 metros de diámetro encima de un lago hirviente de roca fundida. Estamos en la pared de un acantilado de más de 1,5 kilómetros de alto y justo debajo de nosotros hay un lago de lava bullendo salvajemente y es increíble. No hay palabras para describir lo asombroso que es. El ruido es atronador. El calor, las ondas de calor llegan hasta aquí. Es alucinante. El calor que se eleva de las entrañas de la Tierra roza los 1100 grados centígrados, lo suficiente como para convertir la roca maciza en magma líquido. Imaginen la energía necesaria para hervir la roca y lanzarla en volandas como si fuese agua. La madre naturaleza es el mayor espectáculo del mundo. Pero, ¿cómo se desencadenan exactamente estas erupciones? La respuesta yace a varios kilómetros bajo la superficie, en la cámara magmática, un vasto depósito de roca parcialmente derretida. El magma contiene gases a presiones muy elevadas. Al elevarse en la cámara, hace que aumente la presión. Cuando la presión aumenta en exceso, el magma atraviesa la roca y explota en la superficie, causando una erupción capaz de escupir el magma a miles de kilómetros de altura. A lo largo de estos 2 últimos siglos, estas violentas erupciones han causado unas 200.000 muertes en todo el mundo y muchos miles de heridos.
Una de ellas fue la erupción del monte Merapi en Indonesia en 2010, que mató a más de 200 personas y obligó a evacuar a otras 100.000. Cuando hay tanto en juego, ¿pueden predecir los científicos cuándo se producirán estas erupciones y cuál será su magnitud? No solo peligran vidas humanas. Las economías nacionales se exponen también a pérdidas catastróficas. Islandia, abril de 2010. Un volcán llamado Eyjafjallajökull escupe una gigantesca nube de ceniza a más de 9 kilómetros de altitud y más de 3 kilómetros de distancia, cubriendo amplias porciones del continente europeo. Los científicos islandeses lo veían venir, pero su magnitud e impacto les cogen totalmente por sorpresa. Unos meses antes de la erupción, la científica Sigrún Reynsdóttir instalaba una nueva generación de sensores en torno al Eyjafjallajökull. No es la carretera más agradable de Islandia. Rastrea la posición de los sensores usando monitores GPS. Son tan sensibles que pueden medir un desplazamiento de hasta 3 milímetros. Reynsdóttir quiere ver cómo se mueve el magma por debajo de la Tierra. Si fuese capaz de detectar cómo sube hacia la superficie, sabría que se está preparando una erupción. Pero el magma está a miles de kilómetros bajo tierra. No puede verlo directamente, así que mide la trayectoria de un punto determinado de la superficie. Si el magma empieza a moverse, hará que también se mueva la corteza terrestre. La idea es que si el magma se mueve hacia un volcán, empujará el terreno, y los sensores GPS podrán registrarlo. Cuando instalamos esta estación al principio no veíamos gran cosa, pero luego empezó a mostrar un comportamiento extraño. Empezó a moverse hacia arriba y hacia abajo y de norte a sur unos pocos centímetros al día, lo cual es muy insólito. Y al ver ese comportamiento pensé, la estación debe ser inestable. A principios de marzo de 2010, todas las estaciones GPS se alejan del centro del volcán. La profesora Reynsdóttir comprende que el movimiento debe haber sido causado por una gran cantidad de lava que está subiendo a través de la corteza terrestre, resquebrajando el terreno. El 4 de marzo empieza a temer que se esté preparando una erupción. Me puse nerviosa. Debo confesar que nos pusimos todos nerviosos. Nos reunimos con las autoridades islandesas, que subieron el nivel de alerta. Posteriormente, el 20 de marzo de 2010, el volcán entra en erupción. La erupción empieza como un fenómeno hermoso e inofensivo. Pero todo cambia en 3 semanas. El volcán expulsa más magma explosivo que se mezcla con el hielo de la cumbre del volcán, levantando unas inmensas nubes de ceniza. Las cámaras graban los relámpagos que brotan de las nubes, cuando las partículas de ceniza producen chispas eléctricas. La nube se eleva a más de 9 kilómetros de altitud en la atmósfera. La ceniza es propulsada en el aire por el volcán a un ritmo de 200 toneladas por segundo y es arrastrada por el viento por todo el corazón de Europa a la misma altitud a la que vuelan los aviones comerciales. La ceniza volcánica puede destruir los motores de un avión. Durante más de una semana, el tráfico aéreo en Europa sufre un parón prácticamente completo. Estados Unidos está aislado de la mayor parte de Europa. Miles de viajeros transatlánticos se quedan en tierra.
Este lugar aislado del norte del Atlántico, a cientos de kilómetros de Europa y Estados Unidos, causa la mayor interrupción del tráfico aéreo desde el 11S. Su coste total supera los 2.000 millones de dólares. La tecnología GPS permitió a la profesora Reinsdottir observar el despertar del volcán, pero no logró indicarle lo importante que sería la erupción. Me sobrecogió realmente lo que había sido capaz de hacer este volcán. Pensé que todo quedaría en una pequeña detonación y que luego podríamos sacar partido de los datos. Pero hubo sorpresas a la vuelta de cada esquina. Este es uno de los desafíos a los que se enfrentan los científicos. Cada volcán es único y son necesarias diversas técnicas para desentrañar sus secretos. Y hay ciertos lugares donde comprender el comportamiento de un volcán es más apremiante que nunca. Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming. Este mágico lugar es una importante atracción turística. Alberga estanques de extraños colores y formaciones rocosas de otro mundo. Y también geysers como el Old Faithful, que cada cierto tiempo escupe agua de 90 grados de temperatura a más de 30 metros en el aire. Pero su belleza esconde una poderosa fuerza que podría hacer peligrar toda forma de vida en nuestro planeta. Yellowstone es un supervolcán. Yellowstone es uno de los mayores volcanes activos existentes. La mayoría de nuestros visitantes no es consciente de ello, porque no tienen el pico escarpado que solemos asociar con los volcanes. Pero aquí mismo, detrás de mí, tenemos algunos indicios del volcanismo activo de Yellowstone. Uno de los grandes misterios que rodea el supervolcán de Yellowstone es su emplazamiento. La superficie de la Tierra está hecha de descomunales placas de roca llamadas placas tectónicas. La mayoría de los volcanes del mundo se encuentran en el borde o entre dos de estas placas, donde es más fácil que el magma se forme y alcance la superficie. Los bordes más activos son los que rodean el Océano Pacífico. Es el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Comprende algunos de los países más poblados de la Tierra, entre ellos Indonesia, Japón y Estados Unidos. Más de la mitad de los volcanes activos del mundo se encuentran en el Cinturón de Fuego. Pero el caso de Yellowstone es distinto. No está en el borde de una placa, sino en mitad de una, la placa norteamericana. ¿Cómo puede haber un volcán aquí, tan lejos de los límites de la placa? El estudio de las rocas de Yellowstone nos revela que el volcán lleva mucho tiempo activo. Hace 2 millones de años, Yellowstone conoció una de las mayores erupciones jamás vistas en la superficie de la Tierra, que volatilizó los picos que solemos asociar con los volcanes, dejando este extraño paisaje aplastado. Yellowstone no ha tenido una gran erupción de una escala tan cataclísmica desde hace más de 640.000 años. Pero las aguas termales y los geysers son señales de que hay mucho calor bajo la superficie. Este volcán está realmente vivo y sometido a una intensa supervisión. Aquí los sismómetros son vitales. Bob Smith es el científico encargado de supervisar el volcán. Estoy abriendo la tapa. Esto se va a caer. De una bóveda sísmica. Y dentro hay un sismómetro que envía una señal a una red telemétrica. Y esa antena está apuntando a un receptor situado a unos 30 kilómetros en el lago.
Todo lo que ocurre aquí está siendo registrado ahora mismo en mi ordenador en Salt Lake City, al igual que toda la red de sismógrafos y GPS. La forma más fácil de alcanzar la superficie que tiene el magma subterráneo es a través de un canal que crea fracturando la roca que tiene encima. Al resquebrajarse, la roca produce vibraciones, pequeños terremotos, que tienen lugar días o semanas antes de una erupción. Lo que detecta el sismómetro son estas vibraciones. Smith confía en que los sismómetros y el GPS den algún tipo de aviso de la siguiente erupción, pero nadie sabe cuándo puede tener lugar. Por el momento no hay ningún incremento significativo en la actividad. Yellowstone está dormido. Pero los científicos también utilizan estos terremotos y los datos recabados por los GPS para desvelar lo que hay en las entrañas del volcán y resolver el misterio de la presencia de Yellowstone en mitad de Norteamérica. Los sismógrafos desempeñan dos funciones: registrar los terremotos activos y además registrar o escanear el subsuelo, que de otra forma no podríamos ver. Las ondas sísmicas viajan más rápido a través de la roca maciza y más despacio a través de la roca caliente y fundida. Cuando las ondas sísmicas de terremotos lejanos viajan a través de los depósitos subterráneos de magma, se ralentizan. Midiendo estas ondas en distintos puntos del subsuelo, es posible elaborar una imagen tridimensional del emplazamiento del magma que yace debajo de Yellowstone. Podemos reconstruir una imagen tridimensional, como la que obtendríamos con una resonancia magnética o un escáner, registrando miles de terremotos con nuestros sismógrafos. La red sísmica de Yellowstone es extensa, ya que cuenta con más de 150 sismómetros diseminados en un área de más de 260.000 kilómetros cuadrados. Bob Smith puede adentrarse más lejos que nadie antes, a cientos de kilómetros bajo tierra. Y ha hecho un descubrimiento impactante. Una inmensa estructura de roca parcialmente fundida yace bajo Yellowstone. Es lo que se conoce como un penacho, una columna ascendente de roca caliente que se adentra al menos 640 kilómetros en la Tierra. Este es el mismo concepto que el de una lámpara de lava. Cuando calientas la cera de la base con una bombilla, empieza a ascender lentamente, porque se vuelve menos densa. Básicamente, un penacho es el mismo concepto. Para los científicos es todo un hito poder ver esto por primera vez. Ha quedado resuelto el misterio de por qué está aquí el volcán de Yellowstone. Este penacho es lo suficientemente poderoso como para abrirse paso en mitad de la placa norteamericana y crear un volcán donde normalmente no debería haber uno. ¿Habrá más erupciones en Yellowstone en un futuro? Sin lugar a dudas. Ahora bien, ¿volverá a haber una erupción catastrófica? Eso no lo sabemos. Una erupción de grandes proporciones podría ser cataclísmica. Expulsaría un volumen ingente de material. Probablemente duraría días, semanas, meses. Y destruiría a su paso todas las rocas de la superficie. La mayor parte del oeste de Estados Unidos quedaría sepultado bajo un espeso lecho de ceniza capaz de derribar edificios y asfixiar a la población. Saldrían disparadas nubes de gas y ceniza supercalientes con la fuerza de un huracán, recubriendo un área de 520.000 kilómetros cuadrados. Una ciclópea columna de nubes de ceniza tóxica se elevaría a 40 kilómetros de altitud en la atmósfera, bloqueando la luz del sol en todo el planeta. Las temperaturas caerían en picado, las cosechas se echarían a perder y millones de personas morirían de hambre.
El portentoso poder de devastación de una erupción semejante, equivalente a la fuerza de 1000 bombas de Hiroshima por segundo, sería imparable. Solo podemos esperar que haya una señal de aviso, una oportunidad para prepararnos lo mejor que podamos. No hay forma de saber cuándo puede producirse una erupción. Podría ocurrir mañana o dentro de cientos o miles de años. Sencillamente somos incapaces de manejarnos en este ciclo. Por eso son tan cruciales estas herramientas. Mientras los científicos permanecen atentos a Yellowstone, al otro lado del Atlántico hay un volcán que podría suponer un peligro aún mayor. Muchos expertos creen que aquí es donde la población está más expuesta a la amenaza de los volcanes, en Nápoles, Italia. Estamos en una de las ciudades más densamente pobladas de Europa. 3 millones de personas habitan aquí y se encuentran al pie del volcán más famoso sobre la Tierra, el Vesubio. Con más de 1 kilómetro de altura, el Vesubio domina la ciudad. Ha entrado en erupción más de 25 veces en los últimos 2000 años. La erupción más mortal tuvo lugar en el año 79 de nuestra era, cuando sepultó la ciudad de Pompeya, matando a miles de personas. No tuvieron ninguna señal de aviso ni tiempo para huir. Si entrara hoy en erupción, los efectos serían devastadores. Amplias porciones de la ciudad quedarían arrasadas por las nubes de ceniza y gas, llamadas flujo piroclástico. Más de 500.000 de personas están en peligro directo. Los científicos mantienen una estrecha vigilancia sobre el Vesubio. Están pendientes de cualquier señal sísmica que indique que está brotando magma de la cámara magmática. Confían en que ello les dé al menos unos pocos días de ventaja antes de que entre en erupción el Vesubio. Y actualmente los científicos están empleando una nueva técnica para predecir la magnitud potencial de una erupción. Dentro de un volcán hay un tubo, la llamada garganta del volcán. Es la estructura por la que pasa el magma durante las erupciones para acceder a la superficie. Cuanto mayor es el tubo, mayor es la cantidad de magma que puede atravesarlo y mayor será probablemente la erupción. Hasta ahora no había ninguna manera de ver un volcán por dentro. Ni siquiera los rayos X pueden atravesar la roca maciza. Sorprendentemente, es un acontecimiento que ocurre a miles de años luz de distancia en el espacio exterior el que aporta una solución. El profesor Hiroyuki Tanaka está domando el poder del universo. En las regiones más alejadas del universo, violentas explosiones de estrellas envían partículas que salen disparadas a una enorme velocidad. Son los llamados rayos cósmicos. Atraviesan el espacio y algunos de ellos golpean la Tierra. Al atravesar la atmósfera superior, estos rayos provocan una lluvia de partículas invisibles. El profesor Tanaka está interesado en unas partículas llamadas muones. Los muones vienen de todas partes, de esta dirección, de esta otra dirección, o verticalmente u horizontalmente. Tienen una capacidad de penetración muy fuerte, así que ese edificio, o ese otro edificio, o aquel otro, son prácticamente transparentes para un muón. Es una partícula lo bastante poderosa como para atravesar miles de kilómetros de roca maciza. Pueden atravesar incluso montañas enteras. El profesor Tanaka tiene una idea brillante. Tal vez pueda usarlas para crear una imagen del interior de un volcán.
Para ello construye un dispositivo que detecta el flujo natural de muones. En el corazón del dispositivo hay un tipo especial de plástico. Cuando el muón cósmico llega al dispositivo, este emite una luz azul muy tenue. Estos rayos azules son registrados por un sensor de luz que los convierte en impulsos eléctricos que pueden ser analizados por ordenador. Tanaka coloca estos detectores de muones alrededor de un volcán. Al atravesar el volcán, algunos de los muones son absorbidos, pero en las zonas donde la roca es menos densa, hay más muones que la atraviesan. Estos muones son registrados por el detector, que así forma una imagen de lo que hay dentro del volcán. Colocando detectores en distintos puntos, es posible construir una imagen tridimensional. Su primer objetivo es el monte Asama. Es uno de los volcanes más activos de Japón y se encuentra apenas a 140 kilómetros de Tokio. Tanaka deja los detectores durante varios meses para recolectar suficientes muones. Es la primera vez que se intenta algo así y puede que no funcione. Pero si funciona, podría revolucionar el ámbito de las predicciones, desvelando la estructura interna de un volcán. Tanaka echa un vistazo a la primera imagen. Era extremadamente escéptico, así que para corroborar los datos, hice varias comprobaciones, hasta que por fin descubrí que eran correctos. Todo el mundo estaba muy excitado, así que también fue un momento muy emocionante para mí. La imagen es muy rudimentaria, pero revela la estructura del volcán. La parte roja representa la roca densa del cono volcánico. En el centro hay un agujero, la garganta del volcán, visible por primera vez. Esto demuestra que la técnica funciona y revela el tamaño de la garganta, crucial a la hora de predecir la magnitud de una erupción potencial. Tanaka utiliza estas imágenes para predecir acertadamente datos sobre una erupción reciente del monte Asama. Midiendo el tamaño de la garganta y una serie de cambios en la densidad, puede rastrear el movimiento del magma. En este caso calcula cuánto magma alcanzará la superficie, así como su posición. La revolucionaria técnica de Tanaka está siendo probada ahora en el Vesubio. Es el primer volcán analizado con muones fuera de Japón. Podría servir para avisar a la población de Nápoles de lo que le tiene reservado el Vesubio. Pero aquí, en Nápoles, los científicos libran la batalla en dos frentes distintos. El Vesubio no es más que la punta del iceberg. Hay un peligro oculto acechando bajo tierra. Y estas ruinas nos dan una pista. Este es el mercado de Serapeo. Fue construido hace casi 2000 años. Pero ha ocurrido algo extraño desde entonces. A 3 metros de altura, las columnas presentan una franja oscura de moluscos marinos incrustados en la roca. Estas criaturas viven solo bajo el agua, lo cual significa que antiguamente este edificio estuvo sumergido. Delante de nosotros tenemos una prueba excepcional de que la Tierra debe haberse hundido bajo el mar y haber vuelto a emerger, al menos una vez en los últimos 2000 años. ¿Qué puede haber causado que la Tierra se eleve y descienda? No se trata solo del templo. Toda la región está elevándose, incluso ciudades enteras. Y ese movimiento sigue ocurriendo a día de hoy. Desde la década de 1970, el terreno se ha elevado casi 3 metros. En el puerto, estos muelles estuvieron un día bajo el agua. Ahora están por encima del nivel del mar, totalmente secos. Y justo en las afueras de la ciudad hay un lugar que revela la causa de este movimiento.
Aquí, el terreno despide vapor supercaliente y gases sulfurosos. Son señales inequívocas de que toda la zona es un gigantesco volcán que alberga granjas, pueblos y ciudades enteras. Desde aquí vemos por lo menos a unas 100.000 personas viviendo en esas casas y puede que la mayoría de ellas no esté del todo al corriente de que está viviendo en el corazón de un volcán activo. Psicológicamente es bastante difícil transmitir ese mensaje porque no hay ningún indicio físico del peligro. Al no haber un cono visible, como el del Vesubio, el tamaño del volcán solo aparece desde lo alto. Toda esta pintoresca bahía es en realidad un inmenso cráter volcánico de unos 13 kilómetros de diámetro. Se conoce como los Campos Flegreos. Basándose en el movimiento del terreno, los científicos estiman que hay una inmensa cámara magmática debajo de la bahía. Hace 39.000 años este volcán entró en erupción. La cámara magmática emitió espesas columnas de gas caliente y magma. Al vaciarse la cámara, la presión disminuyó y el terreno que se encontraba encima se hundió, formando lo que se conoce como caldera colapsada, una gran depresión en forma de cuenco parecida a la de Yellowstone. Posteriormente el mar la inundó, formando la bahía que vemos hoy. Se trata de la mayor erupción que ha conocido Europa en estos últimos 100.000 años. Si los Campos Flegreos vuelven a conocer una erupción de la misma escala que esta erupción prehistórica, el efecto sería devastador. Los flujos piroclásticos inundarían la zona, destruyendo todo a su paso. Millones de personas morirían instantáneamente de no ser evacuadas. Las cenizas se esparcirían por todo el continente europeo, provocando un cambio climático que podría durar décadas. En la actualidad, un equipo de investigadores se dispone a embarcarse en un ambicioso proyecto para averiguar lo que está pasando realmente bajo tierra. El escaneado por muones no funciona con un volcán plano como el de los Campos Flegreos, así que su plan es hacer una perforación para acceder a su corazón. El científico que encabeza este proyecto es Giuseppe De Natale. Antiguamente era una fábrica de acero, hoy abandonada. Aquí es donde llevaremos a cabo la perforación. Se proponen practicar un agujero de unos 3 kilómetros de profundidad y así poder obtener una muestra de roca de las entrañas de los Campos Flegreos. El barreno describirá una curva bajo la bahía hasta adentrarse en el corazón del volcán. Esperan que las muestras de roca ayuden a resolver una cuestión crucial. ¿Lo que está levantando el terreno es magma o son solo gases y agua caliente? Uno de los objetivos del proyecto de perforación es zanjar este debate y averiguar si los fluidos que han estado acumulándose a 3 kilómetros de profundidad son efectivamente magma o agua caliente u otro tipo de fluido. Es imprescindible zanjar esta cuestión para predecir el riesgo de una erupción. Si Chris Kilburn está en lo cierto y lo que está removiéndose a 3 kilómetros bajo tierra y levantando el terreno es magma, podría producirse una erupción devastadora. Otros piensan que es más probable que lo que está hinchando el terreno, como si fuese un globo, sean gases y agua caliente. Si fuera así, sería bastante poco probable que hubiese una erupción, porque solo se estarían acumulando agua y gases calientes. La otra opción indicaría que la posibilidad de una erupción sería mayor. El análisis de las muestras de roca del propio volcán indicará a los habitantes de los Campos Flegreos si el volcán sobre el que están viviendo se está preparando para una erupción.
El experimento nos permitirá no solo comprender mucho mejor este tipo de volcán, sino también predecir cómo será la siguiente erupción. Este proyecto apenas ha empezado y aún quedan años para que los científicos puedan comprender del todo los campos flegreos. Pero no muy lejos, los científicos encuentran lo que podría ser el santo grial de las predicciones certeras. A 240 kilómetros de los campos flegreos en pleno mar Mediterráneo se encuentra la isla de Stromboli. La isla entera es un enorme volcán que emerge del mar. Está en erupción, como lo ha estado cada día en los últimos 2000 años. Pero el comportamiento de este volcán podría cambiar sin previo aviso. De un día para otro podría volverse más explosivo y empezar a propulsar bloques de lava a 1,5 metros de distancia por los aires. Para los miles de turistas que visitan el volcán cada año, estas explosiones pueden ser mortales. El volcanólogo Alessandro Aiuppa es el responsable de la seguridad de los visitantes. Sabe que la única forma de protegerlos es predecir las explosiones violentas. Hemos estado pendientes de los signos precursores visibles horas o días antes de la explosión propiamente dicha. Aiuppa se centra en los gases volcánicos que causan estas explosiones. En las entrañas de la Tierra, el magma está a una presión tan elevada que los gases pueden llegar a disolver literalmente la roca fundida. Pero cuando el magma sube a la superficie, la presión disminuye y libera el gas. Es como una botella de refresco. Si la botella de refresco está cerrada, no ves ninguna burbuja, porque todos los gases están disueltos en el refresco. Del mismo modo, si pensamos en el magma que está sumergido en la corteza terrestre, también está repleto de gases disueltos. Pero cuando quitas el tapón, todos los gases salen de la botella, y eso es más o menos lo que ocurre cuando el magma se descomprime al emerger en la superficie a través de la corteza. Conforme empieza a subir desde las profundidades de la Tierra, el magma libera esos gases. Aiuppa quiere averiguar si la cantidad de gas liberada por el volcán podría dar una advertencia de una explosión violenta de mayores dimensiones. Uno de los gases liberados es el dióxido de carbono. Pero este gas letal es invisible, así que, ¿cómo podemos medirlo? La respuesta de Aiuppa es un nuevo tipo de cámara. Lo que hacen estas cámaras es tomar imágenes del penacho de gas, pero en el espectro ultravioleta. A simple vista, no hay más que una voluta de vapor. Pero con la cámara ultravioleta, el rojo y el amarillo del penacho de dióxido de sulfuro son claramente visibles. Aiuppa también mide otro gas: el dióxido de carbono, o CO2, uno de los gases volcánicos más corrientes. Es imposible medir el CO2 a distancia, pues la atmósfera está naturalmente cargada de CO2 y esto interfiere en las mediciones. La única forma de detectarlo es colocando instrumentos en la cima del volcán. Los científicos tienen que escalar hasta el borde del cráter, pese a que el volcán esté en estado de alerta alta. Este es el dispositivo que detecta el CO2 y transmite continuamente las mediciones al centro de control. Aiuppa ha estado midiendo ambos gases durante más de 5 años en busca de un cambio que indique que se está preparando una erupción explosiva, hasta que repara en un patrón de comportamiento. Hemos observado que 12 de las 14 mayores explosiones que hemos presenciado se han visto precedidas por un aumento en los niveles de CO2.
La teoría de Ayupa es que las explosiones normales de poca magnitud son causadas por burbujas ricas en dióxido de carbono que se forman a baja presión, mientras que las explosiones letales de mayor tamaño se deben al magma, rico en CO2, que bulle a una mayor profundidad y bajo presiones más elevadas. Cuando empieza a aparecer el CO2, es una señal de que se está preparando un peligroso espectáculo. La teoría ha sido puesta a prueba recientemente. En mayo de 2010, los niveles de CO2 aumentan. Ayupa recomienda que se cierre el volcán a los turistas. El volcán es una atracción, así que es una gran responsabilidad. Pero por otro lado, sabes que si el volcán va a producir una explosión importante y hay turistas allí arriba, sería un drama, y es algo que queremos evitar. A los pocos días el volcán explota. Si no se hubiera cerrado, los visitantes de la isla podrían haber muerto. Es un éxito para Ayupa y su equipo. No solo han predicho cuándo ocurriría la erupción, sino que supieron, y esto es igual de relevante, lo importante que iba a ser. ¿Será esta tecnología el adelanto decisivo que habían estado esperando los científicos? Cuando cierras el volcán y tiene lugar una explosión, es muy emocionante, porque comprendes que lo que estás haciendo no es solo ciencia teórica, sino que tiene implicaciones prácticas importantes. Tal vez estés salvando vidas humanas. Pero los distintos tipos de volcanes emiten señales diferentes. Los científicos no saben aún si todos los volcanes aumentan sus emisiones de CO2 antes de una erupción importante. Por eso emplean una variedad de técnicas para predecir las erupciones. Y en ningún sitio es tan indispensable como a la sombra de un volcán de Estados Unidos. Estamos en el estado de Washington. A 80 kilómetros de la ciudad de Seattle se encuentra el Monte Rainier. Domina todo el paisaje circundante. Esta montaña majestuosa y aparentemente apacible es una asesina en potencia. Forma parte de la misma cordillera que el Monte Santa Elena, que en 1980 provocó una violenta explosión, matando a 57 personas y causando daños por valor de más de $1.000 millones. Una erupción de proporciones similares en el Monte Rainier sería mucho más mortal, ya que hay mucha más gente viviendo alrededor de la montaña. Pero el mayor riesgo no provendría de la propia erupción, sino de lo que ésta desataría. Esto es un lahar, uno de los fenómenos más peligrosos que pueda provocar un volcán. Es una avalancha combinada de barro, rocas y agua. En 1985 entra en erupción el volcán del Nevado del Ruiz, en Colombia. En unas pocas horas desencadena un lahar que engulle una ciudad de 28.000 personas. La mayoría son sepultadas o barridas por la corriente. Es una de las erupciones más mortales de la historia. El Monte Rainier tiene en su cima más nieve y hielo que cualquier otra montaña de los 48 estados continentales. Si este hielo entrase en contacto con lava caliente, se convertiría rápidamente en un torrente de barro. Una de las ciudades que más peligran es la de Orting. 6.000 personas viven aquí, al pie del Monte Rainier, y la población sigue expandiéndose.
es un peligro del que Jodie Woodcock, una oficial de seguridad pública del condado, es muy consciente. A lo que nos exponemos en la ciudad de Orting es a una inundación de 6 o 9 metros de barro. Estamos hablando de una especie de cemento líquido que podría viajar a velocidades de hasta 60 o 80 kilómetros por hora, arrasando inexorablemente todo a su paso. Pero Orting no es la única ciudad que está en peligro. Los geólogos han hallado indicios de numerosos lahars procedentes del monte Rainier que se remontan a miles de años. Este volcán produjo algunas de las mayores inundaciones de barro jamás vistas sobre la faz de la Tierra. Algunas llegaron incluso hasta lo que hoy conocemos como la ciudad de Tacoma y crearon corrientes de barro que llegaron a las puertas de Seattle a unos 100 kilómetros. Lleva en silencio desde 1882. Los científicos han de predecir ahora la próxima erupción del monte Rainier. Al igual que otros volcanes, está sometido a una supervisión por GPS y cuenta con sismómetros que avisan de los movimientos del terreno causados por el flujo subterráneo de magma. Pero Steve Ingebrigtsen está buscando otra forma de predecir las erupciones, a través del agua. Aquí está a 8 grados. Bob, vamos a dar un paseíto. Normalmente un arroyo de una montaña está a menos de 4,5 grados centígrados, pero aquí el agua está a 21 grados. Lo interesante de este arroyo es que no le prestarías mayor atención si estuvieras haciendo montañismo. De hecho, igual beberías de él. Pero hay indicios químicos y térmicos de fluidos volcánicos subterráneos que le están afectando. Estos fluidos volcánicos subterráneos podrían ser magma o gases volcánicos. Los científicos no saben exactamente cómo ocurre, pero de algún modo el corazón del volcán, situado a 10 kilómetros bajo tierra, calienta el agua próxima a la superficie. ¿Cómo ha llegado a calentarse esta agua y a contener estas sustancias químicas extrañas? Es algo sobre lo que nos interesaría realmente saber más. Creo que esa es una de las grandes incógnitas de estos sistemas. Los científicos esperan que el agua les dé un indicio de que el volcán se está desperezando. En el monte Santa Elena, antes de la erupción de 1980, hubo informes de que los arroyos se estaban calentando y cambiando de color. Parece que los arroyos nos estaban dando un aviso, pero los científicos no supieron interpretarlo entonces. Vaya, este parece también un buen lugar. Para asegurarse de que eso no vuelva a suceder, Steve Ingebrigtsen está instalando un nuevo tipo de sensor en los arroyos del monte Rainier. Esta sonda registrará la presión, la conductividad y la temperatura del agua a intervalos de 1 hora durante 5 o 7 años. La sonda almacena los datos y tiene su propio generador eléctrico. A este sitio lo llamaremos el paraíso, ¿vale, Bob? Ingebrigtsen y su equipo no solo instalan estos sensores en el monte Rainier, sino en volcanes de toda la cordillera de las Cascadas. Su trabajo es tan innovador que no saben qué tipo de señal les darán los sensores. Pero podría ser un arma nueva y valiosa en la lucha por predecir las erupciones. Esperamos que estas características del agua nos digan algo sobre lo que está ocurriendo en las profundidades del volcán. Pero aunque la ciencia sea capaz de predecir la próxima erupción, los habitantes de Orting siguen estando en peligro. Hay la suficiente roca inestable en el volcán como para formar un lahar. Un desprendimiento de rocas en la cima podría bastar para desencadenar uno. Y si ocurre eso, lo hará casi sin aviso previo. La única esperanza sería huir a un terreno elevado en los minutos que tardara el lahar en abatirse sobre la ciudad. Han instalado un sistema de alarma para tener una oportunidad. La clave de nuestro sistema de alarma son los sensores llamados monitores de flujo acústico. Hay 5 en lo alto de cada valle del río. Lo que hacen es detectar las vibraciones del suelo.
Los lahars emiten un tipo de vibración muy característico que indica al sistema que se está acercando a un torrente de barro. En cuanto los monitores de flujo acústico registran la actividad, esa sirena que tengo detrás y las demás que hay por todo el valle se activan inmediatamente. Es el primer sistema de prevención de lahars automatizado del mundo. Pero aun con la alarma, es un inmenso desafío evacuar a todo el mundo a tiempo. Tendríamos unos 40 minutos para evacuar la ciudad de Ortin, así que no tenemos mucho margen y tenemos que estar preparados para actuar rápidamente. En los últimos años, los científicos han hallado nuevas formas de desentrañar los secretos que encierran los volcanes. Han hecho grandes progresos a la hora de predecir correctamente las erupciones volcánicas. En algunos casos son capaces de vaticinar no solo el momento de la erupción, sino su magnitud. Pero hay volcanes tan poderosos que podrían devastar el planeta entero. Por ahora, solo podemos esperar que permanezcan en silencio en los años venideros.